Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios les bendiga a todos y todas en todas partes del mundo que nos ven. Somos Excelencia Cristiana Televisión. Yo soy Juan Malaquías y para mí es un honor tener un amigo, mi hermano Nelson está con nosotros, un hombre de Dios, un hombre con una palabra y con una forma diferente de bendecir, de edificar. Gloria al Señor. Amado, salúdenos. Bueno, un placer estar compartiendo con ustedes. Gracias, querido pastor. Y realmente sí, yo creo que el Señor es tan bueno y misericordioso que a pesar de cómo somos, pues decide llamarnos y utilizarnos. Gloria a Dios. Me gusta eso, Nelson, que habla de cómo somos. A veces la gente no piensa eso, que Dios nos usa como somos. Exactamente. ¿En qué contexto tú ves esto? Bueno, creo que es un privilegio servirle a un Dios que nos llamó para salvarnos y también decide que seamos un instrumento para alcanzar a otros. Gloria a Dios. Cuando uno va a una empresa a buscar trabajo, hay muchos requisitos que cumplir. Y a veces uno no cree que cumple y al final no te nombra en ese lugar. Wow. Sin embargo, Dios nos toma aún sin poder calificar para un puesto y nos capacita y nos prepara y Amén. Nos lleva al nivel que Él quiere llevarnos. Entonces Amén. Creo que Dios en eso ha sido más que bueno con todos nosotros. Creo que eso hay que tenerlo siempre pendiente. Tú me pones a pensar en la precalificación. Cuando tú dices uno piensa que califica Exacto. Con relación a una empresa, a un trabajo. Sí. Pero la opinión del que te entrevista esto difiere de lo que tú creías de ti. Sí. Y tú dices de manera muy sabia, muy aterrizada, pero Dios nos hace, nos acepta, nos califica. Porque Él es que nos califica, porque nosotros... Claro. Interesante ese tema. Dios nos lleva. Wow. A donde Él quiere que lleguemos. Eso es así. Sí. Y hablándome de ti, mi hermano, tú tienes un ministerio interesante, diferente. Pude tener una reseña tras cámara y es interesante la forma que tú vienes bendiciendo a la gente. Háblame de ti. Bueno, sí, a veces uno hace cosas que salen un poquito del patrón común. Wow. Pero creo que eso a veces viene con uno. Dios le pone a uno como tratar de ser como distinto en algunas cosas, sin mantener la esencia de lo que uno es como cristiano. Yo había escuchado una frase varias veces hasta que un día me convencí. Me convencí, claro, no hace tanto, pero dice que Dios te hace original y tú te afanas toda una vida por ser la copia de otra persona. Wow, eso es verdad. Entonces, a veces uno tiene que mejor valorar lo que ya Dios puso en ti para que tú lo desarrolles y ser original como Dios te diseñó, te plasmó. Porque de repente si usted pastor le va muy bien en su iglesia como pastor, yo quiero ser como usted, que no es malo ser como usted, pero no puedo copiar su estilo, estar en el mismo sector que usted, tener la misma iglesia que usted, porque usted tiene su forma, su estilo de cómo atraer las almas a Cristo. Yo tengo que identificar cuál es la forma mía. Entonces, una de las herramientas que yo he utilizado, que el Señor me entregó, fue a través del humor. Desde muy niño, yo fui una persona así, muy humorista, muy relajada, muy bromista, y me di cuenta que era uno de los activos, por decirlo así, que yo poseía, pero uno dirá, bueno, uno es así de manera espontánea, pero llevar eso a un nivel quizás hasta profesional, por decirlo así, ya es un proceso un poquito amplio, sobre todo en las iglesias donde el evangelio es un asunto muy serio, porque trata de la salvación del ser humano en primer lugar. Hay una frase de un comediante secular. Él dice, la gente cree que serio es el que no se ríe. Sí. Sin embargo, hay cosas que son tan serias, sí, que producen risa. Sí. O sea, porque la risa es una virtud. La risa, de hecho, es un relajante. La risa es... Sí. Incluso hay gente que habla por ahí de la risa como mecanismo de adoración. Hay una administración con risa. Es un tema profundo, interesante y diferente. Sí. ¿Se puede ministrar con el humor, en otras palabras? Sí, yo creo que se le puede dar humor a las personas. El ser humano necesita reírse.
Sí. necesita divertirse, es parte de la vida. Considero que para uno ver el estado de ánimo de una persona, tiene que ver cómo reacciona ante la vida. Si el ser humano todo el tiempo se mantiene muy serio, muy rígido, pues creo que falta algo. Hay personas que tienen mejor sentido del humor que otros. Yes. Por eso hay personas que nos dedicamos a hacer reír a los demás. Incluso, a veces se vuelve tan espontáneo que tú no tienes que estar quizá delante de un escenario, delante de un grupo. Tú llegas a un sitio y le dices algo a una persona y lo haces reír. Yo recuerdo una vez, tú vas por el pasillo de mi facultad, de mi escuela, en la universidad, y alguien me pregunta la hora. En una época donde el celular no era tan común, sino el reloj de pulsera. Y la gente no espera que tú le digas que no. La gente, dame la hora, te la dan. Yo le digo a la persona que no, y la persona se queda, pero ¿por qué no me da la hora si tiene un reloj? Y ya eso, cuando yo reacciono y le digo que no, que sí, que se la voy a dar, ya la persona se ríe porque lo ve como algo que no esperaba. Diferente. Entonces, el ser humano debe sonreír porque tú tienes un problema, una dificultad. Alguien tiene que recordarte que la vida continúa, Así es. que tienes que alegrarte. Entonces, el humor se convierte en una herramienta de que podemos recordar a las personas que la vida, como se llama una película, la vida es bella. Amén. Ahora, Jesús nos hizo reír con muchas cosas, porque cuando uno trata de ver lo que Jesús hacía, habían cosas que tenían su sentido del humor. Su sentido del humor. No que Jesús se dedicara, porque hay muchas formas de hacer humor. Así es. Una gente puede contar chistes para hacer humor, una gente puede vestirse de un personaje para hacer humor, puede usar su cuerpo para hacer movimientos o gestos que producen humor. Hay muchas formas, pero a veces la forma de tratar diferentes temas. Cristo les dijo a los discípulos, bueno, denle ustedes de comer. Y uno dirá, pero a 5,000 gente, maestro. Uno se ríe porque ¿cómo? ¿De dónde vamos a tener para alimentar tanta gente, Señor? Y él dice, ¿pero qué tienen ustedes por ahí? Entonces los discípulos tuvieron que salir a buscar porque ya el Señor les delegó a ellos alimentar a esa gente. Entonces Cristo lo que hace, bueno, como lo que ustedes tienen no es suficiente, ya tengo que hacerle un milagro a ustedes. Entonces, Jesús, entiendo que no era una persona aburrida. Así es. Jesús era una Estoy de persona acuerdo contigo. que llevaba el mensaje de manera dinámica. Incluso una persona como Cristo, o sea, hablando en el aspecto humano, que utilizaba parábolas para enseñar y era definido como el maestro, era una persona amena de tratar. Así De es. acercarse a una samaritana y decirle, perdón, dame un poco de agua y romper el hielo. Es una persona que no tenía, vamos a decir, un carácter muy rígido. Entonces el humor nos permite conectar con las personas. Así es. Nos permite acercarnos a las personas y sacar en la otra persona ese tipo de humor. Cuando yo empecé a escribir sobre Sorterilandia, ese universo donde interesante eso. donde están Tú los- tienes escrito Exacto. sobre humor cristiano y es un humor tema cristiano. diferente. Exacto. Sobre el universo, como le decimos ahora, de Sorterilandia. Una amiga que conocí en ese proceso me dice, pocas personas me han hecho reír como tú lo has hecho con lo que escribes. O sea, no con lo que yo le contaba como haciéndole un chiste, sino con lo que yo escribía. Entonces me fui dando cuenta que también con lo que escribía podía lograr que la gente se riera. Entonces uno ve el impacto de lo que se puede hacer con el humor, de que la gente pueda tener como una vía de escape ante la rutina de la vida. ¿Has escuchado un concepto que se dice que fueron los japoneses que lo crean, lo que se conoce como risoterapia? Sí, ¿Has escuchado sobre risoterapia? He escuchado. La risa como un mecanismo de terapia para que la gente como un pueda... mecanismo. Porque, bueno, en la vida te da el asunto de la perspectiva del optimismo y del pesimismo. Y también el realismo. O sea, la Yeah. ventana media abierta, media cerrada. Yes. O la persiana por lo menos está ahí. Pero llega un momento que los problemas de la vida a las personas le causan ciertos trastornos. Estar pensando que hay que pagar la casa, hay un problema de salud. Incluso yo veía en mi padre que cuando uno estaba interno, cuando niño, adolescente en la clínica, él iba
y te animaba, te hacía chistes, te hacía cuentos, como una manera de tu poder sobrellevar el mal momento. Entonces la risa sí nos recuerda que todavía podemos reírnos del problema. Incluso mi padre, al final de sus días, él sufría de Alzheimer, ya tenía situaciones en la memoria, y él aún se reía de cosas que veía o uno le podía decir o podía ver en la televisión o espontáneamente con uno. Y yo decía, wow, es increíble con que mi padre perdió ciertos conocimientos, ciertas cosas por su situación. Dios no le impidió o no le borró de su cerebro la capacidad de reírse, porque podía reírse como si estuviera completamente sano. Y eso me indicaba de que esa impresión en él, esa emoción en él de felicidad, le producía un buen estado a pesar de su situación. Entonces, una persona puede tener cáncer, puede tener una enfermedad terminal o puede estar al final de su día, pero si logra reírse, si logra alegrarse, eso es un buen indicio porque no ve la vida como un fatalismo, como que todo se acabó. Entonces, una persona que está en una situación crítica, pero mantiene un buen estado de ánimo, creo que todavía siente el gozo de vivir. Así es. De hecho, una de las pretensiones de la psicología moderna como herramienta, se nota que en cada hospital que trata temas catastróficos, enfermedades terminales, hay un departamento de psicología donde esos pacientes que tienen situaciones terminales, cáncer, lupus, situaciones extremas, hay un psicólogo que lo ve y trata de, con procesos de consejería y buen ánimo, inyectarle, como dices, inyectarle una posición positiva ante la vida. Sí. Y el humor puede ser una herramienta vital. Sí. De hecho, los hospitales de niños, esos niños que están en unidades de quemado, con cáncer, veo que le llevan, a veces le llevan a payasos, le llevan animadores, gente que ayuda. Creo que sí, que es una buena herramienta. Para poder compensar. Porque el estado de ánimo del ser humano es afectado o interactúa con diferentes situaciones. Entonces nosotros vimos que el humor podía ser una herramienta también. Ahora, desde el punto de vista de la iglesia, lo que es la liturgia nuestra, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el culto de la iglesia, pues hay un formalismo que es propio de la misma religión. Así es. Del mismo cristianismo, de cualquier religión. El ritual conlleva elementos muy serios y muy estrictos. Ahora bien, cuando fuimos viendo que el humor era una herramienta para compartir con los jóvenes, compartir con los demás hermanos, fuimos tratando de ubicar en qué escenario se podía hacer eso. ¿Podía yo pararme en un púlpito a contar chistes? Es una buena pregunta que quiero que tú la respondas. Sería interesante. ¿Es eso prudente? Porque en medio de un mensaje usted puede hacer alusión a algo chistoso. Una anécdota, un cuento, para adornar el mensaje. Para adornarlo, como un elemento más del mensaje. Pero utilizarlo como tal no es lo más indicado porque la gente no fue a una iglesia, a un culto, a escuchar a una persona que cuente chistes. ¿Pero por qué no? O sea, es otra pregunta. Pero no debiera ser el escenario para eso. Ok. Porque la iglesia no es el espacio para eso. Ahora bien, en mi caso personal, yo comencé a hacer humor en mi iglesia. ¿Dónde yo hacía humor? Bueno, íbamos para una gira, para un viaje, una playa, un río. Un viaje de ir para Puerto Plata de Santo Domingo o para Samaná o para Barahona te lleva 2 o 3 horas de camino en un autobús. El que está ahí está obligado ya a estar ahí porque vamos de viaje. Entonces yo dije, bueno, yo puedo animar a los hermanos en la guagua. ¿Viste como escenario la guagua? Claro, porque no se van a lanzar de la guagua, del autobús. Tienen que soportar. Me van a tener que soportar por lo menos 1 hora o 2 horas porque uno le da su pausa de música para que escuche música. Bien. Entonces yo tenía una agrupación musical exclusiva para eso. Ok. Yo siempre he dicho que yo tengo el llamado para cantar, pero me falta el don todavía. Ok. Estoy esperando que el don me llegue. Nada más tengo el llamado. Entonces yo empezaba a cantar, improvisar con algunos amigos que me hacían el coro, como uno dice, con los instrumentos, con las demás voces. Y empezábamos a cantar en una guagua canciones suaves
y la volvíamos como merengue o movida, tipo coros. Entonces la gente se animaba. Y de repente Nelson era el vocalista principal de la agrupación Los Jóvenes Band. Wow. Usando el band de la banda. Sí, de banda en inglés. Pero lo llevamos a español. Band del verbo ir. Okay. Los Jóvenes Band. Okay. Entonces de repente hacíamos una pausa y hablábamos de nuestra gira, nuestro itinerario. Okay. Después de esta actividad vamos a cantar en otro sitio, como hacían los cantantes en la televisión. Ya, dando el itinerario. Tenemos una presentación en tal sitio y la gente se gozaba con eso. Yo presentaba a los músicos, los demás cantantes que estaban ahí. Entonces yo fui haciendo humor. También me di cuenta que cuando hacíamos la cena de la iglesia, la cena de fin de año, era un escenario propicio para compartir con los hermanos. ¿Por qué? Porque en la cena la gente llega, pero está esperando nada más que llegue la hora de la cena. ¿Qué hacemos en lo que llega la cena? Porque es un ambiente de 2 horas, 3 horas para compartir. Hay que amenizar. Hay que amenizar. Entonces ahí yo me aprovechaba y me insertaba ahí con mi agrupación y haciendo los jóvenes van y haciendo anécdotas. Entonces me fui dando cuenta que el humor era bien. Que es una herramienta. Era una herramienta. Y los hermanos se animaban ahí. ¿Por qué? Porque era un espacio para eso. Y resultado con relación a la gente, reacción, resultados como tal, me refiero, la receptividad del público y después de opiniones, etcétera, porque hay, como te decía fuera del aire, hay un reservorio con el tema del humor cristiano. Bueno, la gente se divertía mucho y como son la gente de mi propia iglesia, ya te conocen. Al conocerme en el día a día, sabían que era mi estilo. Yo obviamente atraía a los que me ayudaban, que no eran quizá humoristas per se o les gustaba el humor per se, pero te acompañaban. Les gustaba lo que tú hacías y se gozaban contigo. Entonces la gente veía que sí, se pasaron un buen momento, les gustó el momento. Yo hacía también dramas en la iglesia, me ponía vestuario y cosas para hacer diferentes anuncios de actividades y la gente le gustaba. Cuando yo empecé a salir de mi iglesia, entonces me fui dando cuenta que ya era algo que yo podía desarrollar. Si en mi iglesia no me hubiesen apoyado, como lo hicieron, yo no salgo de mi iglesia para otro sitio a hacer humor. Todavía loco. no lo ha hecho. No salgo. O sea, yo salí cuando me di cuenta que en mi iglesia donde lo hacía... Que ya era una receptividad. Exactamente. Porque si tú estás en tu iglesia local y haces algo que la gente entiende que no es apropiado, tú te recoges de una vez. Ya. Porque si tu gente que está ahí no te da la receptividad, pero sí mi iglesia me apoyó. Entonces cuando yo salí a otros lugares, salí a la radio a hacer humor, salí a Radio Ben a hacer humor y empecé a trabajar allá, a colaborar con ellos en la emisora y saqué un segmento de humor para solteros. Entonces me fui dando cuenta que la gente escuchaba, tú comenzabas a contar historias de los solteros, que había un príncipe verde, porque el príncipe azul que esperan todas las solteras ya estaba casado con Blancanieves, entonces, y era el hombre perfecto. Entonces el príncipe verde venía siendo como ese que es príncipe, no es perfecto, pero está ahí disponible. Claro. No tiene todos los requisitos que quiere la princesa, pero por lo menos está cerca. Entonces nos fuimos dando cuenta que había un soltero que estaba en búsqueda. Entonces creamos la Unión de Solteros en Búsqueda, la USB. Wow. Porque los solteros la mayoría están en búsqueda. Claro. No lo dicen abiertamente, pero cuando tuvo una actividad tú estás chequeando cuáles hermanas fueron. Claro. Y las hermanas también están en búsqueda porque están mirando qué hermano vino, a ver si se le pone cerca, a ver si por lo menos le hace una mirada. Entonces fuimos revelando esas cosas que viven los solteros de manera humorística. Yo estoy esperando un hombre de Dios. Wow, eso es un cliché. Claro, un cliché. Pero de repente el hombre de Dios es Carbo. El hombre de Dios que ora mucho, que busca mucho de Dios. No está en mis estándares. Exactamente, no tiene los ojos bonitos, no tiene los ojos verdes, no es músico. Ay. Entonces se cae el asunto. Uno comenzó a revelar esas cosas. Pero eso es importante porque yo estoy viendo que en ese contenido humorístico hay un asunto edificante. Porque estamos frente a una verdad de una necesidad. Sí, una necesidad. Claro. Entonces de repente apareció el soltero Jason, película de terror. Wow. Ese soltero que persigue a la soltera. Y hay solteros así, que donde está la soltera, ahí está él. Va a la iglesia detrás de ella.
le sale en el colmado, en el sub, donde quiera la asedia. Cuyo objetivo es Conquistar a esa muchacha como de lugar. Lugar. Pero también está la soltera Misión Imposible. Explícalo. Esa es la soltera que todo el que se lanza a ella le dice que no a todo el mundo. Rechaza a todo el que se acerca a enamorarla a ella. Porque ella está esperando el ideal, el que ella tiene en su mente, su perfil. Sí. Que en un sentido no está mal, pero a veces la exigencia es tan elevada que todo el que se ha acercado no ha podido. Impenetrable. Porque ella pertenece al ministerio, mi pareja viene de fuera. Ella quiere un extranjero. Ya todo el dominicano que se acerque a esa muchacha descartado. Entonces uno fue mostrando con humor realidades que uno vive. Sí, porque son verdades que te hacen reír, pero son verdades. Pero son verdades que están ahí. Así es. Entonces también nos dimos cuenta, lo estoy diciendo de manera hasta poética, para la gente que conoce lo que hacemos. Nos dimos cuenta que había un espíritu malo que andaba suelto, pastor. Explica eso, que sobre todo afectaba a los varones solteros. Wow. Y ese espíritu malo se llama te quiero solo como amigo. Nos dimos cuenta que era un espíritu malo ya porque estaba acabando con mucha gente. Te quiero solo como amigo. Entonces, el varón, el soltero, le brindó helados, le brindó pizza, picapollo, picalonga. Hay una inversión. La llevó a pasear por las diferentes plazas que tiene la ciudad. La llevó al cine. Ella iba hasta con varias amigas para que él pague, incluso. Y cuando el enamorado, interesado, le hace la propuesta ya amorosa a la joven le dice, pero yo te quiero como amigo. Después que ese hombre ha hecho esa inversión, pastor, ¿qué usted hace como miembro? Pero usted me ponía a pensar en algo. ¿En qué, pastor? ¿Usted parte de una experiencia o es un estudio sociológico de la iglesia? Bueno, ¿cuál de las dos cosas? Nosotros empezamos el proyecto en el año 2007 de Solterilandia. Ya han pasado 16 años. 16 años. Es un humor muy serio, entonces una vasta experiencia. Entonces uno partió de la experiencia de uno. Personal. El proyecto Solterilandia parte de nuestra experiencia y de lo que uno ve que viven otros jóvenes. Porque obviamente todo lo que yo he escrito y desarrollado no lo he vivido yo todo, es imposible. Claro que sí. Sería, verdad, demasiado realmente fuerte. Imposible. Pero hay una experiencia así. Si hay una parte que es mía. Exacto. Sí. El príncipe verde, que es el seudónimo que yo utilizo, se enamoró de la princesa dorada. Y la princesa dorada existe. Existe el príncipe verde y esa joven existe. Obviamente esa joven nunca me correspondió en su momento, ¿verdad? Nunca me correspondió. Entonces, los primeros escritos o poemas que yo les hice a ella quedaron contenidos en nuestro proyecto como parte de lo que hacemos. Claro, ya de manera anónima no se dice quién es ella. No, claro. Pero ella está ahí. Sería antiético. Ella existe ahí, exactamente. Yo he dicho su nombre en algunas actividades no grabadas, ella obviamente. Misma se ríe. Yo he dicho su nombre, porque somos amigos incluso. Y además yo me enamoré de ella en una época donde uno era quizá muy novero, muy novato en asuntos de enamoramiento. Y uno siguió su camino, pero por lo menos me quedé con el proyecto. Inspirado obviamente en esa persona. Porque los primeros escritos que se le hizo a ella se usaron para entonces iniciar Solterilandia como proyecto de humor. Pero a mí me parece muy interesante esa forma de comunicar esas verdades sobre la relación de pareja y sobre la posibilidad de conseguir una pareja. Es muy interesante. Sí, claro. Porque lo está diciendo de manera jocosa, pero wow, ¿cuántas verdades hay ahí? Sí. En un campamento, íbamos a campamento a hacer presentaciones de humor y gracias a Dios, como uno es tan espontáneo en eso, uno puede compartir en los campamentos con los muchachos en cualquier escenario sin tener que estar en una tarima, en una plataforma, porque eso vino ya después. Y yo me reuní con mis amigos en esos años de campamento de jóvenes y siempre se hacía como una cena, pastor, usted sabe de eso, una cena en el campamento. Usted invitaba a una hermana, a una amiga para compartir y bueno, hacer la química y las cosas. Entonces yo le decía a los jóvenes, 5 pasos para invitar a una joven a esa cena del campamento. Porque había jóvenes que eran tímidos, que no sabían cómo cortejar a una joven. Y tú le ibas a dar unas herramientas. Y le daba herramientas prácticas y tangibles. Entonces nos reuníamos un grupo, nos reuníamos. Primer paso, hay que identificar qué joven del campamento a uno le interesa.
Identificar. Claro, paso primero. número 1. Porque uno va a un campamento, si el campamento es regional, solamente en la capital, o un campamento nacional, como hacen algunos concilios, tú vas a tener jóvenes de todo tipo y de todo el país. Entonces tú tienes que identificar, bueno, me llamó la atención aquella joven de allí. Entonces, identificas quién es. Tienes que investigar su nombre. Pero un trabajo. Sí, claro, un trabajo. ¿Cómo se llama? Entonces ya tú identificaste quién es y cómo se llama. Tienes que hacer una investigación con terceros. Ahora, hay que lograr el encuentro con esa persona. Tercer ¿cómo se da el ¿Cómo encuentro? provoco circunstancias? Entonces, vamos a hacerlo tipo novela. Okay. Tipo novela es como en el campamento, se usa un área, un complejo vacacional y tenemos momentos libres, momentos de actividades. Hay que buscar la manera de chocar con esa muchacha literalmente, pastor. Literalmente. Literalmente. Eso es que uno caminando... Darle con el hombro. Darle con el hombro. Un asunto que tropezamos, se me cayó la Biblia, se me cayó... en ese tiempo no había tantos celulares, pero se genera... Buscar la forma. La forma. Entonces usted tropieza... Ay, perdóname, excúsame. ¿Y cómo te va? Entonces usted le pregunta, aunque ya usted ya sabe su nombre, usted le pregunta el nombre como quiera, porque usted lo tiene... Tiene que introducir, hay claro. que buscar un mecanismo de... Y ahí comienza a hacer química, le pregunta a qué iglesia pertenece, porque uno va a invitar a una persona que no es de la iglesia de uno. Porque a veces uno iba al campamento con 2 o 3 jóvenes de la iglesia de uno solamente. Le pregunta el nombre de su iglesia y ahí le habla del tema. Y tú vas para la cena, ya alguien te invitó para la cena. Por lo regular puede ser que diga que no la han invitado. Entonces ahí usted aprovecha y le invita. Ah, no, pero yo no puedo dejar que usted, hermana, vaya sola. Yo la voy a invitar. Entonces usted le invita. El último paso que hay que lograr en ese proceso es tener el teléfono. En ese tiempo no había WhatsApp. El WhatsApp vino por el número. El teléfono, lo caro celular. Exactamente, ya, era un elemento clave para. Pero ese teléfono, usted lo va a tener ya al final de la cena, lograr tener el número. Usted no puede declararse. Lanzarse una vez de que tú me gusta. Y esa cena no es el lugar para claro, no es el escenario. Es de conocimiento, porque el campamento se acaba en 2 días o se acabó esa noche ya. Cada quien se va para su iglesia, para su zona, pero te tiene que dar con el teléfono para darle seguimiento. Entonces, uno de esa manera jocosa y práctica hacía que muchos jóvenes pues rompieran el miedo y pudieran acercarse a las jóvenes, porque había que aterrizar el enamoramiento en nuestra cultura y nuestro contexto. Eso es así. De hecho, a mí me parece un tema muy interesante, porque a pesar de que nos hace reír, sí, pero está frente a una realidad que vive en nuestro pueblo evangélico. Claro, claro. Tenemos una gama de solteros, solteras, sí, increíble. De hecho, hay muchos movimientos, iglesias locales que ya tienen organizaciones, grupos de WhatsApp, ministerios, sí, claro, de soltería. solteros, sí, claro. ¿Ustedes trabajan con en ese campo? Bueno, yo he participado, he estado ligado a esas cosas. Lo que yo no he querido hacer, por asuntos ya personales de no quererlo, no lo hago porque no quiero. Simplemente. Okay. O sea, no tengo una razón ni siquiera. Ya entiendo. Vamos a decir que... Personal, emocional, nada de eso. El asunto de hacer un club de solteros, que hay gente que me dice, tú no tienes un club de solteros, pues no conoces gente. Yo en eso me he mantenido, me gusta más la espontaneidad. Yo creo que la gente se enamora en cualquier lugar. Yo puedo salir de este estudio y conocer creo en eso. Y conocer la mujer de mi vida saliendo de aquí. Sí. Que llegó ahí y de repente tropecé con ella o la vi. Entonces me gusta mucho la espontaneidad. Porque hay personas que cuando tú lo reúnes en un sitio con muchos solteros como que se trancan. Porque ya es el objetivo y como que no pierde la magia. Sí, hay gente que le funciona, pero hay otros que no. Entonces, yo en ese aspecto me mantengo un poquito distante, pero sí creo que son espacios porque le puede funcionar a alguien. Claro. A alguien sí le puede funcionar. Y una de las claves ya que yo entiendo que son factibles para conocer personas y posibles parejas es conocer gente nueva. Sí. Involucrarte en actividades, estar donde te vean. Ser visto. Ser visto. ¿Por qué? Porque tú te enamoras de gente que tú conoces. ¿Tú crees que hay un estándar que debe tener el soltero que pretende conquistar? O sea, un prototipo, cierta forma, manejo que debe tener el soltero que está en búsqueda o la soltera. Creo que hoy más que nunca, sí. Todo va a depender también de la edad. La edad en la que la persona se enamora. Porque, sí. Está la edad de la mujer por un lado y en el caso del hombre también. Porque cuando uno tiene 20 años hay muchas cosas que se toleran. Pero cuando usted tiene ya 35 o 40, es cambios. Distinto la forma de enamorarse. En el caso del hombre y también de la mujer. Haz un alto ahí porque sería interesante que tú establezcas la diferencia del de 20 al de 35. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista,
¿Cuál Sí, sería la porque ya diferencia? un joven de 20 está en la universidad estudiando, Ujú. tiene una visión de la vida todavía muy corta porque está empezando a subir. Ya el que tiene 35 y 40, ya quizá tiene una profesión, un oficio definido, ya conocen mejor cómo piensan las personas. La muchacha de 20, aunque la muchacha de 20 tiene más madurez que un muchacho de 20, por Mucho asunto más, que las mujeres sí. maduran más que el hombre, Así es. pero está empezando a conocer, a ver la vida de una óptica. Por ejemplo, un muchacho de 35 con una de 20 que esté estudiando medicina, el de 35 se quiere casar pronto. La de medicina quiere terminar su carrera y hacer una especialidad. Sí. Y después empezar a hacer una pasantía. O hacer la especialidad, obviamente, después de la pasantía. Y después de su especialidad, pues quiere conseguir un buen trabajo. Ujú. Eso le va a tomar quizás 10 años más. Entonces, ese soltero de 35 quizás no va a esperar 10 años más soltero con ella como novio. Entonces, influye mucho. Entonces, el que tiene 35 debe buscar una mujer que se quiera casar pronto. Exacto. Porque A él no menos- tiene mucho tiempo tampoco. A menos que la que tiene 20 se quiera casar siendo estudiante de medicina. Yes. Todo va a depender mucho. Entonces, cada caso es distinto. Entonces, el que debe decidir lo que quiere es el que, en este caso el hombre, que en nuestra cultura conquista, pero también la mujer. Entonces, si el hombre busca un tipo de persona, un perfil, cómo le gusta a la persona, si le gusta más por lo físico Ujú. o por el tipo de persona, de cómo es el trato. Porque de repente nada más le gusta lo físico y tiene que tolerar el Eso es terrible. temperamento que tiene la persona. Cuando uno plantea requisitos, la gente piensa que se es muy exigente. Si usted me dice a mí, Nelson, dígame los requisitos para una mujer, y yo le planteo varios requisitos, la gente puede pensar que uno es exigente y que uno está soltero porque uno está exigiendo cosas. Ujú. Pero yo entiendo que eso no es así del todo. ¿Por qué? Porque en la vida todo requiere requisitos. Todo, así es. Por ejemplo, pastor, usted como pastor en su iglesia, usted le enseña a los jóvenes, según la Biblia, que la pareja debe ser un cristiano o una cristiana. Por Ya el, es- el tema del yugo desigual. Exacto, ya es un requisito. Claro que Ya sí. es un requisito. Usted le dice a un varón, usted tiene que casarse con una mujer, no con un hombre. Ya es un requisito, pastor, automáticamente. Natural. y Natural, sine qua non. pero un Sí. requisito. Así es. Tiene que ser con una mujer y la mujer con un hombre y que sea cristiano. Así es. Ya tenemos dos requisitos ahí. Tenemos dos requisitos en automático, pero usted le dice al varón, usted tiene que trabajar para mantener esa ¿A qué usted familia. se dedica ¿A para qué usted se mantener? dedica? Ah, no, pastor, yo voy a vivir de lo que aparezca. ¿Qué usted va a decir, pastor? Bueno. No, hijo mío, tú no puedes hacer eso. Yo no te puedo casar así. Yo no te puedo casar con esa mentalidad que yo tengo que La cambiar. frase aquella de que el amor lo une y el hambre lo separa. Y el hambre lo separa. Entonces, hay una serie de requisitos que se van dando en la marcha que obviamente son parte de buscar una pareja. Buscar. Que el concepto buscar obviamente Exacto. debe estar lleno de condiciones. Y que también el buscar no es un pecado capital. ¿Cómo tú manejas el tema del concepto de la voluntad de Dios? ¿Cómo tú manejas ese punto en tu consejería? La voluntad de Dios aprueba lo que hacemos o lo desaprueba. Bien. Lo que hacemos. Y nos va abriendo camino. ¿Cómo yo sé que esa mujer es la voluntad de Dios desde el punto de vista práctico y entendible? Porque Claro. Dios me puede hablar a través de una oración, de un sueño, de una revelación quizá, o a través de otra persona. O mis emociones pueden engañarme y yo creer Me que pueden es Dios que engañar. me está hablando. Si esa muchacha me habla mal, Mm. le habla mal a su familia y me habla también mal a mí, pero me gusta, yo estoy aficiado, Esos detalles yo no los voy a tomar en cuenta porque no lo estoy voy a tomar en aficiado. cuenta, pero hay que ella así, eso es su forma, pero esa forma de ella me puede afectar a mí porque no se quiere someter. Pero yo aún así entiendo que esa es. Entonces, ese elemento, cuando lo pasamos por un filtro, por una consejería quizá, usted como pastor va a decir, no, esa muchacha cuando viene a ver te va a brincar encima y te va a dar golpe. No, pastor, ya no va a hacer eso. Pero es que la forma de ella es muy agresiva. Se supone que Dios, si te va a bendecir con ella, o la va a cambiar o te la va a quitar. Pero yo le puedo decir, no, pastor, Dios la va a cambiar. Ya yo tengo una decisión tomada, ¿eh? Claro. Ahora, ¿cuándo la va a cambiar? Cuando nos casemos, cuando ella haga conciencia de que está haciendo algo mal y ella decide ponerle su parte para cambiar. Si ella no hace conciencia de que tiene una actitud negativa, no va a cambiar nunca.
porque no ha hecho conciencia. Entonces yo no puedo orar por un milagro. Ahora, Señor, transfórmala. Señor, o sea, en un matrimonio, Claro. transfórmala. No. Ahora, yo debo tener la suficientemente madurez para identificar qué cosas no me conviene a mí tener en una relación con una persona. Yo debo saber identificar que el tipo de carácter, de actitud, cuáles no me convienen, aunque me guste la persona. Porque personas perfectas no hay, pero hay elementos que dañan una relación. Usted dice, bueno, la muchacha, en otro caso, ella es pesimista. Ella vive porque hay que vivir. Uno se casa con ella, pero ella le da igual si trabaja o no. Como el hombre que la mantiene. Ella se levanta a las 10 de la mañana, a las 11, y la casa está... O sea, una muchacha que no tiene la visión de la administración de un hogar. Porque a veces confunden, no, tú lo que quieres una sirvienta. No, es una mujer que sepa administrar un hogar. Que tenga criterio Claro, de familia. porque tú mañana puedes tener una mujer de servicio y Claro. no tener que hacerlo tú. Pero tú como mujer debes saber que hay un orden, Una gerencia. una claro. gerencia. Claro. De la mujer que en su casa aprendió eso, lo va a aplicar en un matrimonio. Así es. Y si no lo aprendió, tiene que estar dispuesta a aprenderlo para aplicarlo después en su matrimonio, porque hay personas que a veces no aprendieron cosas en su casa por asuntos que se dieron, que ya no se pueden cambiar, pero debe tener una actitud hacia el orden correcto. Entonces, a veces uno se deja llevar por las emociones también que otro señala. De repente alguien dice, tú debes casarte con fulana. Sí, puede ser que funcione, pero puede ser que no. O sea, la única confirmación no puede ser la palabra de un profeta. No debe ser. No debe ser la única. Debe haber la Tú opinión. entiendes que hay factores como esos que tú señalas, que Sí. son factores de carácter social, Claro, psicofamiliar, claro. del entorno, de crianza, de formación, que son Que que hay que deben tomarlo de- en cuenta. Sí, que deben decirnos si sí o si no. Pero tú entiendes que Dios te dijo que sí. Pero cuando tú ves elementos en la muchacha o en el muchacho que no te suman Sí. o que no te cuadra, ¿qué tú debes hacer? Porque tú estás viendo factores que te van a perjudicar en una relación de pareja. ¿Hasta dónde debo yo decidir casarme o no? Viendo en esa usted que- disyuntiva. Dios me habló supuestamente, pero los factores que yo veo en ella o en él no me cuadran. ¿Qué yo debo hacer? Nosotros tenemos ciertos, vamos a decir, debilidades. No debilidades. Debilidades son en el sentido que yo espero una perfección de lo que Dios me está dando. Si Dios me dio esa mujer es perfecta. Si Dios le dio ese hombre es imperfecto. Y eso no es así. Eso es un mito que hay que superar. Esa persona viene con sus defectos de fábrica, Así es. con sus defectos que adquirió en el camino, Familiares, con sociales, sus mañas, sí. como uno dice. Lo que sucede es que hay una parte de esas mañas y de esos defectos que yo no los identifiqué en el noviazgo. Y en el matrimonio, pues entonces ya obviamente tú no puedes fingir toda la vida. Así es. Tú vas a soltar quién tú eres. Si tú si tú hablas con la boca llena en tu casa, pero en el restaurante tú terminabas de digerir para hablar, tú en tu casa ya tú vas a hablar con tu boca llena. Lo que pasa es que no es lo mismo estar como espectador que ser jugador. Claro, exactamente. El pelotero con el bate en la mano que se sabe. Claro, tú en tu casa. Entonces, cuando uno ya está en la hora cero, uno ve cómo es la persona. Así es. Ahora, esa expectativa en nosotros es muy alta, porque nosotros cometemos el error de idealizar a la otra persona. Entonces, al idealizarla, Explica idealizar, porque eso es importante. exacto, idealizarla es poner a esa persona como que es una persona perfecta, la ideal. Sí, porque yo tengo un estándar y tengo- Exacto, la sí. infalible. Ujú. Entonces, yo la pongo en un pedestal. Entonces, yo entiendo que esa persona no se va a equivocar, no me va a fallar. Por eso, entonces, cuando se dan ciertos problemas, que se nos caen esos santos de la mata, como se dice popularmente, viene el gran golpe. Porque yo dependía demasiado de esa persona que tanto amaba y tanto quería y me falló. Pero de un lado había más interés y más amor que del otro. Entonces, uno tiene que ir al matrimonio sabiendo que esa persona, al igual que uno, también tiene sus errores y defectos. Ahora,
¿Cuál es la palabra clave que usted conoce muy bien y mucha gente que nos está viendo conoce muy bien? Es negociar. Hay que saber negociar. En el noviazgo, si tú estás con una persona y no sabes negociar con esa persona en el noviazgo, no van a negociar en un matrimonio. Explica negociar en ese contexto. Negociar es, no siempre yo voy a tener la razón. Y aunque la tenga, debo ceder. A mí me gusta botonarme mi botón hasta aquí. A mí me gusta eso. Y ella me dice, Nelson, mira, ese botón está bien, se ve bien así. Pero a veces hay momentos que hace calor, que hay que respirar un poquito. Y en algunos ambientes un botón hasta aquí da la impresión que tú como que no sientes el calor. Pero también, si tú te desabotonas ese botón de ahí, te ves un poquito más elegante, un poquito más adecuado. Más adecuado. No, es que yo el botón lo uso ahí. Déjame como soy. Déjame yo el soy botón así. ahí. Yo soy así, mi botón y ahí que va. Yo no estoy en contra de lo que usan el botón ahí. Yo respeto a todos que usan su botón ahí porque yo a veces me lo pongo así. Eso no es un pecado tampoco. Me refiero al ejemplo de que yo tengo que decirle a la pareja, bueno, sí es cierto, hay momentos que yo puedo usar mi botón así y no está mal. Hay un punto de flexión ahí. Exactamente, yo cedo. Yo comienzo a discutir con un amigo, con mi amigo Julio. Comienzo una discusión sobre un tema. Y en la discusión se pone muy acalorada. Ella me dice, Nelson, bájale un poquito a la discusión, mejor vámonos, porque se ve feo que ustedes estén discutiendo que son amigos, porque van a terminar en algo que no se desea. No, yo me quedo aquí hasta que resolvamos este asunto. Okay. Yo tengo que tener la capacidad de que una persona como ella, que es mi pareja, me está sacando de una situación difícil porque quiere que yo esté tranquilo y calmado. Si yo no cedo con ella ahora, cuando nos casemos, y yo roce mi vehículo con un desconocido, ya no con mi amigo Julio, con un desconocido en la calle, y ella no me frena, yo me voy a ir a los disparos o a los batazos con un desconocido en la vía pública, porque no voy a escuchar a la mujer que Dios puso a mi lado. Entonces, yo tengo que saber que debo ceder algunas cosas para que mañana me vaya bien. Entonces, tú tienes una persona a tu lado que no cede en ningún momento a las advertencias que ve el otro, porque pastor, usted tiene su esposa y lo que usted no ve lo ve su esposa. Yes. ¿Y usted qué hace? Se lleva de su esposa, porque ella ve cosas que usted no ve y usted ve cosas que ella no ve. Así es. Y hay un complemento. Entonces, en el noviazgo a veces no se logra esa negociación. ¿Por qué? Porque quizás tú estás muy interesado o muy enamorado de la persona y tú no ves, ahora se le llama bandera roja. No ves esas advertencias que tiene la persona que no te conviene y que se pueden resolver. Pero si no se resuelven antes, allá en el noviazgo hay problemas. Entonces, unimos ministerio. Sí. Hay algunos factores, ¿tú entiendes que hay factores de carácter consejería prematrimonial? ¿Tú crees en ese concepto? Que Sí, la gente, eso hay que hacerlo. Consejería. Eso De hay hecho, que hay hacerlo. iglesias, la iglesia secular, de hecho, otras iglesias que no son evangélicas. Claro, la tradicional lo hace. Tradicional da unos cursos de soltería para evitar, aunque el que lo hace a veces no está casado y no sabe de matrimonio en la práctica, sí. Pero algo es algo. Te llevan a consejería, te llevan a cursos de familia, Eso aunque lo que va a pasar en tu matrimonio no está escrito. No, eso no. Eso. Pero se necesitan herramientas. Sí, es que tú puedes venir con cosas que pueden ser útiles. Porque a mí hay que decirme en una consejería que cada vez que yo discuta con mi esposa, yo no puedo salir de la casa, aunque sean las 3 de la mañana, salir para la calle. Yo tengo que quedarme aunque sea en otra habitación tranquilo. Cada vez que yo discuta, yo no puedo comenzar a extraer todo lo que hay en eso hay que enseñárselo a la gente previamente. Mi hermano, yo voy a hacerte una pregunta retomando el tema del humor. Sí. Porque vamos a una fase final. Porque este tema es tan interesante que yo creo que debemos volver a conversar en ese contexto. Hay humoristas que vienen del mundo, que vienen de la secularidad haciendo humor y que ahora pertenecen a una iglesia cristiana y siguen haciendo humor secular. ¿Qué piensas tú de eso? Eso es un asunto muy interesante. Porque, por ejemplo, yo he sido cristiano toda mi vida, desde que soy niño, y decidí hacer humor. Yo no he hecho humor en el plano secular, o sea, no he hecho humor perteneciendo a un programa tradicional secular. Yes. Sí he participado en programas
seculares haciendo humor como invitado. Soy un ejemplo diferente a los humoristas seculares que luego se convirtieron. Y he hecho humor desde la perspectiva cristiana, con temas meramente cristianos. Tú como cristiano has ido al mundo secular a hacer humor, a programas seculares. Pero haciendo el humor que yo he desarrollado pero como cristiano. Pero conserva tu contexto. Exactamente, sí. Con mi contexto. Diferente al humor que hacen los seculares, que es un humor que tiene que ver con la sociedad. Y que, bueno, ya en la iglesia cuando ellos se convierten, es un poquito más difícil ellos hacer ese humor dentro de una iglesia. Ellos lo hacen obviamente más en la plataforma que ya existe. Yo he notado que mucha gente a veces señala o critica el asunto de las vestimentas, de vestirse de mujer. Yo nunca me he vestido de mujer. En mi caso personal, ni siquiera me ha llamado la atención hacer eso, porque obviamente humoristas seculares. Claro, son personajes, uno sabe que son personajes sí. Que hacen, si quieren imitar a un cantante o una cantante, pues lo hacen así. Pero entiendo que es un asunto delicado para ellos aplicarlo dentro de la fe. Si ellos se han mantenido en su plataforma, donde ya todo el mundo los conoce y desde ahí que pueden desarrollarlo. Que yo creo que es una estrategia para que podría ser de bendición para mucha gente. Exactamente. Sí. Como te digo, a veces hay algunos detallitos. Imitar a un cantante secular, imitar esto. La gente tiene un estándar del cristiano. Sí. Entonces, si yo soy cristiano, la gente no espera que yo imite a un cantante secular. Yo, por ejemplo, he parodiado algunas canciones seculares a nivel de texto, a nivel de escrito, no cantadas, como una forma de hacer humor y adaptarla, qué sé yo. Estoy preso entre las redes de un me gusta en vez de un poema. Interesante. Exacto. Entonces, chatear o morir. Hay de aquel que el del Facebook Facebook esté solo sin que nadie comente por él, algo así. Entonces, es un poquito complejo. Si ellos limpian, obviamente no dicen nada obsceno, porque hay un humor. Que ese es el asunto, el contenido. El contenido. Es lo que pasa con la música y los géneros, es el contenido. El contenido afecta mucho. Pero sí entiendo que ellos han tratado de mantener su perfil, lo que se han convertido al cristianismo, porque a diferencia de los cantantes que pasaron a ser de seculares a cristianos, el cantante tiene la ventaja que graba temas cristianos. Pero el comediante no te hace una comedia cristiana ahora, a menos que se dedique al teatro. Diga, déjame yo hacer obras teatrales cristianas y presentarlas en un teatro. Entonces, el secular tiene que seguir haciendo ese humor que hace reír a todo el mundo. Imita a un cantante, imita a un policía, a una MED, a un muchacho del barrio, a una señora del barrio. Bueno, Freddy Veras Goico llegó a ser un pastor canadiense, muy chévere, muy bien hecho por Freddy Veras, sin ridiculizarlo. Exacto, sin caer en la ridiculez. Sí, porque también ese es otro detalle, que a veces cuando imitamos a pastores o por ejemplo, figuras cristianas, se puede caer en eso. Yo tengo un personaje que es el superdiácono. El superdiácono, bueno, el que pone la disciplina, el que señala la cosa de la iglesia, pero uno trata de no caer en lo despectivo del personaje, porque se hace reír de muchas maneras. Y una forma de hacer reír es haciendo algo despectivo. Claro, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. Yo por eso el humor que he hecho, trato de no hacerlo en un culto per se normal. Yo llevo mi personaje a una actividad que está presta para eso. Una actividad social cristiana, donde tú tienes un compartir, qué sé yo, o una conferencia para solteros, y no viajas y tú llevas tu personaje en ese escenario. Yo quiero cerrar con esto, Amado, porque es sumamente interesante. Entonces, en conclusión, los creyentes sí pueden disfrutar de un humor sano que edifica. En el contexto de lo que tú vienes hablando, lo que planteas sobre la soltería nos hace reír, pero hay muchas verdades. Entonces, ese planteamiento que tú haces de humor me parece interesante, aunque la gente lo cuestiona todo siempre. Sí, la gente va a cuestionar. Siempre habrá cosas que cuestionar, pero me parece muy interesante lo que Dios ha puesto en ti, y yo quiero que tú le dejes a los hermanos que te ven, que te escuchan, le dejes una reflexión en ese contexto finalmente. Sí. Yo considero que el humor es parte de la vida del ser humano. Todos tenemos que reír, y reír por buenas cosas, reírnos por buenas cosas, siempre y cuando no se ofenda a las personas, no se ofenda a la fe. Podemos hacer humor sin hacer nada que pueda herir, porque siempre hay gente que no va a estar a favor. Pero
no herir ni tampoco ser directo o personal con alguien, sino de manera espontánea, de manera sana y en los ambientes adecuados. El cristiano sale a una actividad, hace una actividad social, comparte con sus amigos. Usted puede divertirse, puede compartir. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo alegres. Amén. Nos hizo para estar contentos. Ahora, hay personas que hacen en el plano secular humor que quizás es un poquito nocivo, inadecuado. Ya uno desecha esas cosas. Pero lo que compete con nosotros compartir, contar historias. A veces uno dice, bueno, yo me imagino que cuando iban a dividir el Mar Rojo, cuando lo estaban dividiendo, mucha gente, si traemos eso a esta época, mucha gente sacará su teléfono celular para comenzar a grabar. Yes, hacer selfies. Y cómo los carros de Faraón se hundían en el mar. Y la gente grabando eso, se hiciera viral todo eso. Así es. Y grabando lo que pasó gente transmitiendo en el desierto. Mira, no tiene Moisés aquí comiendo solamente maná. La gente quejándose. Y el becerro de oro, la transmisión del becerro de oro, el lanzamiento, la inauguración. Entonces, uno hace humor con esas cosas como una forma de compartir. Entonces, sí, podemos hacer humor cristiano llevando buenas cosas. Dios me permitió hacer estos 3 libros de humor. Uno, El Príncipe Verde. Tenemos de Una ciudad llamada Solterilandia. Y los 10 mandamientos de los solteros. Wow. Que ya es un libro más para consejería, que la gente puede edificarse con ellos. Sí. ¿Puedes darnos tus redes sociales, amado, para que los hermanos sepan dónde conseguirte e invitarte y contactarte? Sí, la gente puede contactarnos a través del Príncipe Verde. Nuestra cuenta de Facebook, Instagram, YouTube es El Príncipe Verde. Ahí nos pueden encontrar El Príncipe Verde en Instagram, en Facebook y en YouTube. Gloria al Señor. Mi hermano Nelson, nosotros agradecidos por tenerte aquí de manera muy diferente, espontáneo, sí, y sobre todo muy edificante, con humor. Sí. Gloria al Señor por ti, por lo que estás haciendo. Mis hermanos, muchísimas gracias. Síganos, comente, denle like. Somos Excelencia Cristiana Televisión. Dios les bendiga y hasta la próxima. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana.